Hola, muy buenas, bienvenidos a un video más y ahora vamos a explicar lo que es la resistencia. Decimos que la resistencia es la oposición que ejercen los electrones para fluir por un material. Los buenos conductores son los que poseen poca resistencia, sin embargo, lo que posee alta resistencia no son conductores de electricidad. La resistencia es aquella que está representada por la letra R y es directamente proporcional a la diferencia potencial o a su voltaje, y ese voltaje se representa con la letra V, e inversamente proporcional a su resistencia, que es la R. Por lo que miramos acá, esto significa resistencia y esto significa voltaje. Ahora bien, si lo aplicamos en una fórmula matemática, entonces la resistencia sería igual al voltaje entre lo que miramos anteriormente en el tema, porque estamos viendo lo que es la carga eléctrica. Entonces la carga eléctrica es, ya lo sabíamos, es I. Sabiendo que R es la resistencia, V es el voltaje, entonces ahora miremoslo en la fórmula. R es igual a V entre I. R, que significa resistencia con su significado en ohmios. Y su símbolo es ese pequeño sombrerito o como ustedes lo quieran llamar. Ese pequeño símbolo es el que se utiliza en resistencia ohmios. Ahora bien, miramos lo que es la V. V significa voltaje y su símbolo es voltios. Y la pequeña abreviatura que se utiliza es la V. Ahora, este ya lo habíamos visto, que es la I, carga eléctrica o corriente eléctrica. Y su símbolo ya sabemos que son los amperios con su abreviatura la A. Bien, ahí tenemos lo que es la fórmula de resistencia, pero como les decía anteriormente, ¿qué pasaría si nos piden algún otro dato de los que quizás estén dentro de la fórmula? Por ejemplo, si nos piden el voltaje o los voltios, entonces tendríamos que hacer lo mismo, un despeje de fórmulas. Entonces, para encontrar lo que es los voltios, nosotros podríamos decir voltios es igual, todo lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces la carga o corriente eléctrica por la resistencia. Ahora bien, para encontrar lo que es la corriente eléctrica dentro de la resistencia, entonces nosotros vamos a decir que la corriente eléctrica va a ser igual a los voltios entre la resistencia, porque todo lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Ahora bien, los ejercicios. Leemos detenidamente. Dice este que está por acá. Determine la intensidad de la corriente eléctrica que se produce cuando se conecta un foco a un voltaje de 120 voltios y este tiene una resistencia de 10 ohmios. Ahora bien, lo que el ejercicio nos está pidiendo es la corriente eléctrica, pero ya recordemos que ya no sería en el tema anterior, sino que ya sería en resistencia. Ahora bien, sacamos los datos y decimos la corriente eléctrica es la que desconocemos. Los voltios nos dice ahí que son de 120. El voltaje es de 120 voltios. Y la resistencia que es de 10 ohmios. Aquí la podemos encontrar. Nos dice claramente la resistencia de 10 ohmios. Ya al tener estos datos aquí, entonces ahora lo que vamos a ir a hacer es aplicar la fórmula. Y la fórmula nos dice que la carga eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. Lo sustituimos, todo eso, sustituimos la fórmula y la fórmula nos va a quedar así: los 120 de los voltios que nos daba en los datos entre los 10 ohmios que es de la resistencia, y esto va a ser igual a 10 voltios entre ohmios. Ya en respuesta, recuerden que
que según lo que estamos buscando vamos a poner la abreviatura en el resultado. Y como aquí estábamos buscando la corriente eléctrica, su abreviatura es la A de amperios. Por lo tanto, la respuesta sería que la intensidad de la corriente eléctrica es de 12 amperios. No es de 12 voltios sobre ohmios, sino que es de 12 amperios, porque lo que estábamos buscando era la corriente eléctrica. Explico el siguiente ejercicio. Dice, un calentador eléctrico de 4 amperios se conecta a una fuente de 110 voltios. ¿Cuál es el valor de la resistencia del calentador eléctrico? Claramente nos están pidiendo ahí el valor de la resistencia. Entonces empezamos con los datos. Tenemos en carga eléctrica, tenemos 4 amperios. En voltios nos dice el ejercicio que tenemos 110 voltios. Y en resistencia es la que no conocemos, entonces por lo tanto vamos a aplicar la fórmula de resistencia, y la fórmula de resistencia es igual, resistencia igual al voltaje entre la carga eléctrica. Lo sustituimos y nos decía el ejercicio que 110 voltios, acá lo tenemos, y lo dividimos entre los 4 amperios, que por acá está. Ajá. Esto nos va a dar a 27.50 ohmios, porque lo que nos está pidiendo es resistencia y el símbolo o su abreviatura son los ohmios, y es este simbolito que miran acá. Entonces por lo tanto respuesta dice el valor de la resistencia del calentador eléctrico es de 27.50 ohmios. Espero lo hayan entendido al tema. Y esto es todo por este tema.